Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados amigos, hermanos que nos escuchan y nos ven a través de la conexión de la radio Fe y Armonía que transmite desde Bucaramanga, Colombia. Hoy a miércoles 25 de enero, son las 9 de la noche aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Estamos muy felices de verles en nuestro programa Volvamos a la Palabra, que está transmitiendo su programa número 43 y estamos estudiando la promesa que Dios le hizo a Tiatira. El lunes nosotros iniciamos con este estudio y hoy estamos continuando. Queremos recordarles que visiten la página web frankfloresbible.com. Ha sido remodelada, estamos trabajando en su remodelación para que pueda ser un poco más atractiva y útil para su uso. Cualquier recomendación que ustedes puedan tener es bien escuchada. En la página de internet van a encontrar ustedes todos los programas radiales, van a encontrar también sermones de este servidor. Yo he predicado muchos sermones en mi vida, no están todos allí por supuesto, están los más recientes. Y allí también van a encontrar ustedes el repaso de la lección de la escuela sabática que se dará este próximo sábado. Allí está ya el repaso de la lección. Y próximamente, como les he venido anunciando, solamente que he tenido tantas cosas por hacer, pero muy pronto vamos a tener allí un material que ustedes podrán, al cual ustedes podrán acceder para leer, para estudiar. Y ya después le vamos a explicar algunas otras cosas que tienen que ver con los materiales en la web. Estamos muy felices de poderles ver a todos ustedes, de poder contar con su presencia, bien sea que ustedes estén observando este programa ahora o que lo vean luego cuando ya esté grabado. Así que bienvenidos, nos alegra verles y no olviden que ustedes pueden colocar sus peticiones de oración en el chat del Facebook o en el chat de Fe y Armonía. Pueden enviar sus saludos, nosotros se los regresaremos y de esa manera estaremos orando los unos por los otros. Esta aventura espiritual que tenemos y que hemos estado utilizando a través de la tecnología ha sido de gran bendición para este servidor. Y tengo testimonio de que otras personas también han sido bendecidas con esto. Yo doy gracias al Señor por permitirme tener el privilegio de poder transmitir su palabra a través de este medio. Y doy gracias también a Dios por la radio Fe y Armonía, porque gracias a ella nosotros también podemos llegar a otras partes en el mundo, incluyendo Colombia, por supuesto, Venezuela y otros lugares, donde pueden observar nuestra transmisión. No olviden que también estas clases, estos programas se graban y luego son subidos al canal Frank Flores Bible de YouTube. Allí ustedes los pueden encontrar, allí los pueden mirar y pueden mirar los anteriores si no los han visto. Muy bien, esta noche vamos a continuar con el estudio de las promesas a Tiatira y para ello vamos primero a orar. Quiero una vez más enfatizar el hecho de que el único propósito que tiene este programa es que nosotros regresemos a la palabra. Si somos asiduos estudiantes de la Biblia, no por eso quiere decir que esto no es para mí. El propósito es que sigamos siendo asiduos estudiantes de la Biblia. Y si no lo somos, si hemos estado distraídos un poco, que me da flojera, que no tengo tiempo, que no entiendo, hay que doblar las rodillas, hay que orar y hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame porque yo necesito estudiar tu palabra por mí mismo. Dame la sabiduría, dame la fuerza, dame las ganas. Sobre todo, Señor, dame el deseo, porque nosotros, como seres pecadores, no queremos estudiar la Biblia. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos dé la capacidad, nos dé el deseo de estudiar la palabra. Muy bien, entonces vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias
Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar de nuevo acá en este programa Volvamos a la Palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos días hemos estado mirando de cerca los mensajes a las 7 iglesias. Primero vimos los mensajes, vimos la forma como tú te presentaste a cada iglesia, después vimos el contenido que tú diste para cada iglesia en particular, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Filadelfia, Sardis, a la Odisea. A cada una le diste un contenido particular dependiendo de la época que vivían y también para nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo. Ahora estamos estudiando las promesas que tú hiciste para cada iglesia, Señor, y estamos viendo las promesas en el sentido espiritual, aunque también sabemos que esto tuvo una aplicación histórica en su tiempo. Sin embargo, Señor, si tú dejaste esto escrito para que nosotros lo viésemos hoy, no sería solamente para que veamos la forma como tú has dirigido la historia, sino que tú tienes un plan para que cada uno de nosotros tome estas promesas y las apropie y las haga parte de su vida personal. Por eso las estamos estudiando, porque encontramos en las promesas que tú, Señor, tienes un plan con nosotros y nosotros queremos estar involucrados en ese plan que tú tienes con nosotros. Te agradecemos profundamente, Señor, Dios de los cielos, Creador, Redentor, Salvador. Agradecemos profundamente la oportunidad de permitirnos este espacio. Agradecemos mucho, pero mucho, la intervención del Espíritu Santo en estos programas. Agradecemos, Padre, que hay personas que escuchan y son beneficiadas. Este servidor es el primero. Agradecemos, Señor, que tú puedas utilizar estos medios tecnológicos para llevar tu palabra a lugares donde no podríamos ir personalmente, debido al tiempo, el dinero, la distancia, las circunstancias de los países. Y pedimos, Padre, que en tu misericordia tú permitas que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y ese Espíritu Santo, Señor, que ha estado acompañándonos durante el día, Él pueda ahora mismo, otra vez, seguir trabajando e influenciar en nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra y alabarte por ser un Dios tan maravilloso, tan grandioso. Muchas gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, también por contestarnos, porque estamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez los que están allí. Agradecemos su presencia y vamos entonces a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a concluir esta noche con las promesas a Tiatira, Dios mediante, porque la próxima semana, el lunes, vamos a comenzar con la iglesia de Pérgamo. Y el mensaje de Tiatira lo estábamos viendo anoche, la promesa en la cual el Señor le dice a Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hablamos de la perseverancia hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El Señor le dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Y estábamos argumentando este asunto, dándole un poco de análisis, cómo es que nosotros, seres mortales, pecadores, miserables, que no tenemos como un imperio, no tenemos facultades reales como de reyes o presidentes o gobernadores, ¿cómo es que nosotros vamos a tener autoridad sobre las naciones? Y dice la Biblia que las vamos a regir con vara de hierro y que serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Jesús está hablando particularmente de la autoridad. Dice: al que venciere le daré autoridad. Autoridad sobre las naciones. Y dice que Él va a darnos autoridad sobre las naciones, dice el versículo 27 en la parte final, como yo
también la he recibido de mi Padre. Quiere decir que lo que Él va a hacer con nosotros es algo que ya el Padre ha hecho con Él. Y estuvimos analizando el asunto de la autoridad sobre las naciones y estuvimos mirando algunos versículos y yo les dije que para hoy íbamos a ver un texto que la semana pasada íbamos a empezar a mirar, pero que no tuvimos el tiempo porque se hicieron las 10 de la noche y hubo que terminar. Así que vamos a ir al Salmo 2. Vamos a ir al Salmo 2 porque en el Salmo 2 está registrado precisamente esa promesa. Está registrada en el Salmo 2. Es allí donde nace la promesa. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, las del Padre y el Hijo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Estos tres versículos me hacen recordar una escena que aparece en el libro de Apocalipsis, y vamos a pedirles a ustedes que me acompañen. En el capítulo 17 de Apocalipsis está la condenación de la gran ramera, Babilonia. Y Babilonia, hermanos, es el sistema mundial final que es un sistema religioso que engaña al mundo, haciéndole creer al mundo que ellos tienen la verdad, pero engañando, mintiendo, haciendo cualquier cosa para que la gente crea lo que ellos dicen. Esta Babilonia, dice la Biblia, versículo 6 de capítulo 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y entonces noten ustedes lo que va a decir el versículo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. O sea, se van a asombrar de que la bestia resurge. Y luego dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Recordemos Apocalipsis 13, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de hombres, 666. Y aquí vuelve a decir lo mismo, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reinos. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro todavía no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y luego dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición, y los 10 cuernos que has visto son 10 reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y luego dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Qué atrevimiento, ¿no? Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y los que están con él, su ejército,
son llamados, elegidos y fieles. Y entonces, hermanos, aquí está el meollo de todo esto. En este capítulo 17 se nos dice que al final del tiempo los reinos de la tierra van a entregar su autoridad a la bestia. Y entonces se van a atrever a pelear contra el Cordero. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, vanidad. En otras palabras, están pensando necedades, como vencer al Cordero. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes les consultarán unidos y van a decir contra Jehová y contra su ungido, y van a decir, rompamos sus ligaduras. En otras palabras, ellos están queriendo romper la unidad que existe en Dios, cosa que es imposible. Y por eso la Biblia dice, porque los pueblos piensan cosas vanas. Y luego dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. Por supuesto. O sea, Dios mirando eso, ¿qué va a pensar Dios? Bueno, esta gente, ¿qué le pasa? Esta gente como que no está pensando que esto es imposible. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice la Biblia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es un salmo bien interesante porque aquí se descubre por qué a Jesús se lo llama Hijo de Dios y por qué se dice que él fue engendrado. Pídeme, dice la Biblia. El Señor le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los términos o los confines de la tierra. Y entonces viene la frase que se utiliza en Tiatira. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, dice el Salmo, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Entonces, cuando nosotros vemos este salmo, cuando pensamos en lo que dice Apocalipsis 17 y cuando regresamos otra vez a la promesa que el Señor le hizo a Tiatira, entonces ahora nosotros llegamos a un punto en el cual podemos entender un poco más lo que está pasando aquí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Recuerden que el lunes, cuando nosotros estuvimos hablando acerca de guardar las obras de Dios hasta el fin, cuando los judíos le preguntaron a Jesús, ¿qué obras haremos? El Señor le dijo, esta es la obra del Dios que creáis en el que Él ha enviado. Así que por creer en Jesucristo, por creer en el Cordero que aparece en Apocalipsis, por creer en el Hijo de Dios, la Biblia dice, Él nos va a dar autoridad sobre las naciones, las regiremos con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. En el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel, existe una historia y el doctor José Sánchez, él tiene un programa en las mañanas y él está estudiando Daniel. A mí me gustó mucho escucharlo y los animo para que sintonicen Radio Fe y Armonía por las mañanas
No sé exactamente la hora, doctor, yo lo escuché grabado, pero me parece muy interesante su programa y él está hablando acerca de Daniel 2 precisamente. Y dice acá, hablando acerca de Daniel 2, en Daniel 2 está la imagen de Nabucodonosor que representa los reinos del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y luego al final, o a las 7 hora Colombia, gracias doctor, a las 7 de la mañana hora Colombia. Muy bien. Y esta imagen, ¿verdad?, que tiene diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro, es golpeada por una piedra y es golpeada en los pies, donde está el hierro y el barro mezclado. Y la Biblia dice en el versículo 34 de Daniel 2, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, hablando del reino de Dios. Así que cuando nosotros leemos la promesa a Tiatira y leemos que el Señor dijo: el que guarde mis obras hasta el fin, es decir, el que crea en mí, dice el Señor Jesús, hasta el final, el que persevere en creer en mí hasta el final, le voy a dar autoridad sobre las naciones, como yo también la recibí de mi Padre. Ahora aquí vamos al asunto espiritual de todo esto. El asunto que nos compete. ¿Cómo nosotros vamos a tener autoridad sobre las naciones? ¿Cómo es que las vamos a regir con vara de hierro? ¿Cómo es que van a ser quebradas como vaso de alfarero, como Él también ha recibido de mi Padre, de su Padre? Bueno, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando creemos en Jesús como Salvador personal, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y Él llega a ser parte de nuestra vida, entonces todo lo que Cristo hace en nuestro favor es como que nosotros lo estamos haciendo. Así que cuando Jesús rige, llega el momento de regir las naciones con autoridad, y eso será cuando el juicio termine, que el Padre le va a entregar a Cristo los reinos de la tierra y le va a entregar a Jesús también la nueva Jerusalén para que Él sea rey y gobernante. Entonces, en ese momento, todo aquel que se haya adherido a Jesús por la fe y que se mantenga creyendo en Él hasta el fin, va a formar parte, va a ser corregente, porque es conciudadano con los santos en la nueva Jerusalén, y de esa manera también, como Jesús recibió autoridad, Él también va a ejercer esa autoridad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, hay una escena que es la escena del milenio. Y dice la Biblia aquí en el capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que nosotros, los que seamos redimidos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, solo por su poder, si tenemos ese gran privilegio de ir al cielo y estar en el cielo con el Señor, entonces nos vamos a sentar sobre tronos para juzgar durante 1000 años. Eso está escrito y esa es la promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido de mi Padre. Así que, hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra fidelidad, nuestro creer en el Señor Jesús. Cada promesa a las iglesias tiene ese aspecto espiritual. Por ejemplo, cuando estudiamos Sardis, el que venciera será vestido de vestiduras blancas. Ahora mismo nosotros no estamos mirando físicamente las vestiduras blancas. Sin embargo, todo aquel que cree en Jesús y que se confiesa con Jesús y que se arrepiente de sus pecados, es vestido con una túnica blanca de justicia que los ángeles pueden mirar. Nosotros no las podemos ver, pero los ángeles pueden ver el vestido blanco de la justicia de Cristo que nos cubre, porque su misericordia ha perdonado nuestros pecados. En el mensaje de Filadelfia dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Nosotros, hermanos, los que creemos, estamos atravesando por un proceso de sellamiento, pero ninguno de nosotros puede ver ese sello, porque el sello no es otra cosa que creer en el Padre y en el Hijo. Como dijo Jesús en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que todas las promesas tienen ese elemento que atañe a la vida espiritual de nosotros. Y por lo tanto, cuando el Señor dice que el vencedor va a regir a las naciones y con autoridad y con vara de hierro, no está diciendo que literalmente, mientras estemos en el mundo, vamos a ser gobernantes de una nación y las vamos a regir, sino que como nos estamos anexando a Él por la fe, como dice la Biblia en San Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 14, los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Y nosotros estamos viviendo en la época en la cual, hermanos, el Señor está reuniendo a ese grupo especial de personas que se llaman a sí mismos, o que la Biblia denomina los 144,000. Estos cristianos, estos hijos de Dios, siguen al Cordero por donde quiera que va. El nombre del Padre y de su Hijo está escrito en sus frentes. Así que no nos sorprenda que nosotros seamos participantes de esto, porque una vez que creemos en el Señor y mantenemos hasta el fin, como dice la Biblia, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, el que crea en mí hasta el final, sin duda, va a recibir autoridad sobre las naciones. Se le va a dar, porque no la tenemos. Así que entonces la invitación es a que nosotros nos mantengamos creyendo, a que nosotros nos mantengamos aferrados, como dice la Biblia en San Juan capítulo 15, cuando el Señor habla acerca de la vid y los pámpanos. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que ese es el secreto. Ese es el secreto. Nosotros lo único que vamos a hacer es compartir con Jesús la bendición que su Padre le dio. Estando aferrados y anexados a Él, la bendición que Dios el Padre le da a Cristo, entonces llega a ser también nuestra, por la gracia de Dios y por medio de la fe. Y la promesa a Tiatira termina en el versículo 28 diciendo: y le daré la estrella de la mañana. Bien, este asunto de la estrella de la mañana, un asunto interesante, porque para empezar, la Biblia no dice y le voy a dar las estrellas, sino que dice y le daré la estrella. Ustedes saben que los artículos determinados se llaman determinados porque apuntan a algo específico. No es lo mismo decir una estrella que decir la estrella. Ahora, en la Biblia, las estrellas
simbolizan muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros buscamos Apocalipsis, el mismo versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias. Allí en Apocalipsis, las estrellas que el Señor Jesús tiene en su mano derecha representan a los mensajeros o ángeles de las iglesias. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, al capítulo 1, que es la primera vez donde se mencionan estrellas, la Biblia dice cuál es la función de las estrellas. Dice la Biblia, versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Así que el propósito de las estrellas, el propósito primario de las estrellas es dar luz, alumbrar. Dice en el versículo 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Noten ustedes el vínculo que existe en las 2 promesas. En la primera promesa el Señor le dice a Tiatira: te voy a dar autoridad sobre las naciones y las vas a regir con vara de hierro y las vas a desmenuzar como vasija de alfarero. Bueno, el propósito de las estrellas también es señorear. Por ejemplo, la lumbrera mayor, que es el sol, para señorear en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para señorear en la noche. Y dice: hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Y otra cosa bien interesante, para separar la luz de las tinieblas. Así que los astros celestes, incluyendo las estrellas, tienen un propósito. No están allí simplemente para adornar el cielo. Ellas están allí para alumbrar y también están allí para separar la luz de las tinieblas. Ahora, cuando nosotros miramos esto desde esta perspectiva, empieza a cobrar un poco más de sentido la promesa que el Señor le hace a Tiatira: te daré la estrella de la mañana. Vamos al libro de San Mateo. En el libro de San Mateo aparece también una historia bien interesante que involucra estrellas. En el capítulo 2 de San Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que la adoración de los pastores, de los magos o de los filósofos que vinieron a ver a Jesús estaba íntimamente relacionada con la aparición de la estrella. Dice la Biblia que Herodes, después que los llamó en secreto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Y luego dice la Biblia algo que llama mucho la atención, siempre me llamó la atención ese versículo. Versículos 9 y 10, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Valga decir, la cuña, el paréntesis, para decir que cuando los magos llegaron a donde estaba el niño, ya Jesús no estaba en el pesebre. Ya habían pasado meses después de su nacimiento. Los magos que venían de Oriente no vivían en el siglo XXI, donde tenemos aviones que ellos podían tomar un avión de Babilonia y llegar a Jerusalén en horas. No, ellos tuvieron que andar en camello y generalmente viajaban de noche para que las estrellas les pudieran indicar el camino. Así que duraron semanas y meses
para viajar desde Babilonia hasta Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, ya el niño Jesús ya no era un niño de unos días de nacido, ni de un mes ni de dos, ya tendría meses y tal vez años de nacido, porque cuando Herodes mandó a matar a los niños, mandó a matar a todos los niños que estaban bajo 2 años de edad, así que Jesús muy probablemente ya tenía más de 1 año de edad. Y nosotros, por estar con nuestras costumbres y aferrándonos a las tradiciones del mundo, todavía llegamos a pensar que cuando los magos llegaron a ver a Jesús, todavía estaba en el pesebre, y así se los enseñamos a los niños, y mantenemos la bendita tradición de que los magos vinieron y que eran 3, y cosas que no tienen sentido alguno, porque nada de eso está en la Biblia. Es simplemente una falta de estudio, una falta de mirar cómo fueron los hechos, y entonces saber exactamente lo que sucedió. Bueno, regresamos con lo de la estrella, cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y allí dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La otra cosa es que tampoco Herodes vivía donde nació Jesús. Ellos llegaron primero a Judea, y Jesús nació por allá en Belén. Eran 2 ciudades muy diferentes, y así que ellos tuvieron que trasladarse desde donde estaba Herodes hasta donde estaba el niño, y otra vez viajaron de noche para que la estrella los pudiese guiar. Y entonces dice el versículo 9 al final, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, la estrella. Nosotros necesitamos utilizar nuestra imaginación, porque ¿cómo así que la estrella se detuvo donde sobre estaba el niño? O sea, la estrella está en el cielo y las casas están en la tierra. ¿Cómo supieron los magos que la estrella estaba justo encima de una casa que estaba en Belén? O sea, tuvo que haber algo especial que les indicara a ellos que era esa casa. Y la estrella se encargó de iluminar o de hacer algo para que ellos pudieran saber exactamente dónde estaba el niño Jesús. Y entonces dice el versículo 10, y es aquí lo que me llama mucho la atención, porque yo no entiendo. O sea, yo lo entiendo, pero digo que no lo entiendo porque ¿por qué pusieron eso en la Biblia? Dice, y al ver la estrella, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ay, ay, ay. Estas son las cosas de la Biblia que a nosotros nos deberían llamar la atención. Han estado viendo la estrella todo el camino. Desde que salieron de Babilonia, estaban viendo la estrella cada noche, caminando, andando en camello, cada noche, llegan donde Herodes, le hablan a Herodes de la estrella, salen de donde Herodes, se van para Belén y siguen viendo la estrella y viendo la estrella. Y entonces dice en el versículo 10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? ¿Cómo que al ver la estrella? Los magos seguramente vieron algo más que no fue simplemente la estrella, para que se llenaran de alegría. Esa estrella no era una simple estrella, tuvo que haber sido algo más para que ellos se alegraran y les diera gozo el saber que la estrella los estaba guiando. En el libro de Lucas, nosotros podemos de repente encontrar alguna luz para saber qué fue lo que pasó allí. En el libro de Lucas, en el capítulo 2, allí se relata el nacimiento de Jesús. Y dice la Biblia que, versículo 6, que cuando José y María subieron de Nazaret y llegaron a Belén, aconteció que estando ellos allí, versículo 6, acuérdense que estamos hablando de la estrella de la mañana, pero miren todo lo que tenemos que hacer para hablar de la estrella de la mañana. A mí me encanta esto. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En ese momento, cuando nació Jesús, no había lugar para ellos. Pero por supuesto, José y María
que eran personas conscientes, adultas en todo, no se quedaron en el pesebre. Ellos seguramente, María, que era la madre, seguramente empezó a decirle a José, hay que buscar un lugar donde estemos, que sea más cómodo, más higiénico, aquí no nos podemos quedar. Y José seguramente buscó algún otro lugar y salieron de allí. Eso del pesebre debe haber sido algo momentáneo. Y dice la Biblia en el versículo 8, volvemos a la estrella, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Un ángel. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy noticias de gran gozo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo de los pastores, de los magos? Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora el ángel les está diciendo, no teman, les doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo, pues si él estaba hablando con los pastores, ¿cómo el pueblo iba a saber? Porque los pastores se iban a dedicar a la tarea de decirle a todo el mundo que había nacido el Mesías. Ellos fueron los primeros misioneros. Y dice la Biblia, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora el versículo 3. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, hermanos, a estos pastores también se les apareció la estrella. Porque la estrella que guió a los magos no era simplemente una estrella fugaz, ni un meteorito, ni un asteroide. La estrella que estaba guiando a los magos era un conjunto de ángeles que los estaban viendo. Y dice en el versículo 10 que cuando vieron la estrella, porque así como sucedió con los pastores, también sucedió con los magos, los ángeles se les revelaron y entonces ellos quedaron plenamente convencidos de que esa estrella los estaba guiando al nacimiento del Mesías. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré la estrella de la mañana. Qué lindo, hermanos. El nacimiento de Jesús estuvo íntimamente ligado a una estrella. Ahora, hay un versículo en la Biblia que yo les quiero leer. Y ese versículo está en Números, el capítulo 24. Y lo vamos a leer, Números, el capítulo 24, el versículo 17. Si ustedes tienen su Biblia, me pueden acompañar. Números 24, versículo 17. Pero vamos a leer desde el versículo 15. Este es Balaam. Balaam, el que quería maldecir al pueblo de Israel. Finalmente, en su terquedad, él llegó al monte donde estaba Balac para maldecir a Israel. Y dice en los versículos 15 en adelante. Tomó su parábola y dijo. Bueno, la Biblia ya nos está diciendo que es una parábola. Qué bueno. Tomó su parábola y dijo. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Imagínense qué ironía. Él no vio al ángel con la espada desnuda delante de sí. Y él dice, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, cosa que es cierta, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente también, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré. Ahora es Balaam el que está diciendo.
Lo veré, mas no ahora. Claro, en la resurrección. Lo miraré, mas no de cerca. Y entonces dice él, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Set. Entonces Balaam, hermanos, fue el primero que profetizó que a Jesús se lo iba a asociar con una estrella y se lo llamaría la estrella de Jacob. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos y ninguno de ellos fue llamado estrella de Jacob. Quiere decir que esta promesa no se cumplió en los hijos de Israel, en las tribus de Israel. Esta promesa se cumpliría al final del tiempo en el mismo Jesucristo. Por eso dice Jesús a Tiatira, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la estrella de la mañana. El otro asunto interesante de esto es que Jesús está diciendo que nos va a dar la estrella. Bueno, primero dice nos va a dar autoridad y ahora dice nos va a dar la estrella. Ninguna de las dos cosas las tenemos, por eso Él nos las está dando. El Apocalipsis es un libro de mucho entregar, de mucho dar. En el Apocalipsis se le da al diablo poder, se le da autoridad, se le da permiso, se le da licencia. En el Apocalipsis a las bestias se les da autoridad, a la ramera se le da también autoridad y a los hijos de Dios también se les conceden cosas. Pues bueno, como nosotros no tenemos ninguna de las dos, dice la Biblia que el Señor nos las va a dar, es la promesa. Nos dará la estrella de la mañana. Ya vimos que la autoridad se recibe creyendo. Creyendo en Jesús y manteniendo, perseverando hasta el fin, entonces nosotros vamos a ser corregentes con Cristo y la autoridad que Él ha recibido, Él la va a compartir con nosotros. Y luego dice, y le daré la estrella de la mañana. No es sino hasta Apocalipsis en el último capítulo, en el capítulo 22. En el capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor dice, empezando en el versículo 12, lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Jesús se identifica a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora entendemos por qué Él dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, al que se mantenga creyendo en mí hasta el fin, yo le daré la estrella de la mañana. En otras palabras, Él, Jesucristo, se ha dado a sí mismo como nuestro Salvador, y el que se mantenga creyendo hasta el final, el Señor Jesús va a ser parte de su vida y el creyente va a ser parte de la vida de Jesús. Vamos al libro de San Juan, al capítulo 15.
En el libro de San Juan, el capítulo 15, allí vemos nosotros esto, cuando el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es una permanencia de doble vía. No es una permanencia de una sola vía. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, hermanos, la clave de las promesas de Tiatira es permanecer en Cristo. Por eso no hay un libro de la Biblia que sea más cristocéntrico que el libro del Apocalipsis. Porque en el libro del Apocalipsis está la revelación de Jesucristo. Y cuando nosotros lo estudiamos, encontramos a Jesús en cada detalle del libro. Lo encontramos en las descripciones, lo encontramos en los mensajes, lo encontramos en las promesas, lo encontramos en las luchas contra la bestia, contra el diablo, lo encontramos en el capítulo 12, naciendo, yendo al cielo, luego teniendo el control de su iglesia, lo encontramos montado en el caballo en el Apocalipsis 19 como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo encontramos en Apocalipsis 21 cuando Él crea cielos nuevos y tierra nueva. Lo encontramos en Apocalipsis 5 como el Cordero que fue inmolado. Encontramos a Jesús en cada aspecto del libro del Apocalipsis y por eso Él dice, al que venciere, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones, porque ya Él la recibió y nos las va a dar a nosotros, las va a compartir con nosotros y le daré la estrella de la mañana, que no es otro que Él mismo. Tendremos, hermanos, el privilegio de vivir con Él por toda la eternidad. Y eso no tiene comparación. Eso no se puede sacrificar. Eso no se puede ignorar. Tener el privilegio, la oportunidad, la gracia de vivir para siempre con el Señor Jesús. Hermanos, que el Señor nos bendiga esta noche. Ya se nos fue el tiempo, pero gracias al Señor concluimos con las promesas a Tiatira. Ahora ya sabemos que necesitamos mantenernos firmes y fieles perseverando en este mundo que no es fácil, perseverando, hermanos, en esta lucha que no es nada suave ni tampoco nada fácil de digerir. Tenemos que perseverar hasta el final para poder entonces ser corregentes con Jesús y también recibirlo a Él mismo desde ahora y luego en la eternidad tener el privilegio de verle cara a cara por siempre. Amén. Amén. Gaspar, muchos saludos para ti. Vamos a estar orando por la salud de tu hermana Socorro Esquiliano. ¿Cómo no? También por tu hijo Edson, por tu sobrina Liz. Seguimos en oración a Gaspar por ellos. Saludos a
a María Elena y a Leo, que están también allí, y no sé quién es el otro, no sé si es US Chaplains, que está presente, pero saludos. Saludos a todos aquellos que han estado mirando el programa, a Jennifer también, desde Venezuela, los que estén allí. Y agradecemos la sintonía de aquellos que nos están observando por Fe y Armonía desde Colombia, en Bucaramanga y en alguna otra ciudad. Vamos a orar para concluir el programa y quedamos despedidos hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu maravilla, por tu palabra. No hay cosa debajo del cielo que nutra y pueda renovar el espíritu como el poder de tu palabra escrita. Ella es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y te damos gracias porque tenemos esa oportunidad, Señor, de estudiarla, de analizarla, de comerla y de gozarnos en ver cómo tu palabra une eslabones con eslabones para darnos a conocer la preciosa verdad del Evangelio y darnos a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, y tener el privilegio de poder gozarnos en la comunión con Él y también la esperanza de verle pronto venir en las nubes del cielo para pasar con Él el resto de la vida, el resto de la eternidad. Agradecemos, Padre, que tú puedas escuchar las oraciones que se están elevando, especialmente por nuestro hermano Gaspar, que ha colocado allí las peticiones por su familia. Tú, oh Dios, atiende la petición de él conforme a tu voluntad, sana y salva. Bendice también al resto de los hermanos, amigos que han estado presentes y a aquellos que van a ver el programa ya después grabado por el YouTube, que puedan también, Señor, ellos recoger agua fresca de este mensaje y beberla, Padre, como si fuese un bálsamo para calmar la sed. Y bendícenos en el resto de esta semana al estudiar tu palabra y al congregarnos el sábado como iglesia en el templo para adorarte y glorificar tu nombre. Te alabamos y ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Gracias. Feliz noche. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el lunes a las 9.